Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a la muestra de oratoria colegial que organiza el GAD Municipal de Pasaje a través de la Unidad de Cultura, Deportes y Turismo por celebrarse el Mes de las Artes. Hoy tendremos la exposición de lo mejor de la oratoria de las instituciones educativas de Pasaje, donde rescatamos el arte de la palabra, el pensamiento crítico, la reflexión, la empatía y la comunicación. Queremos iniciar saludando a las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia, como es la del abogado Raúl Parra, concejal principal del Cantón Pasaje. Bienvenido. Asimismo, saludamos a César Prado Aguilar, nuestro concejal principal del Cantón Pasaje. Y saludamos a la ingeniera Gabriela Orellana Gaona, jefa de la Unidad de Cultura, Deporte y Turismo. Bueno, y nosotros para iniciar con este evento queremos llamar a nuestra jefa de Cultura, Deporte y Turismo para que haga las palabras de bienvenida a todos los presentes. Muy buenos días a todos los presentes, para quienes conformamos el GAD de Pasaje, la Unidad de Cultura, Deporte y Turismo. Es un honor estar aquí reunidos en esta mañana tan especial. Es un honor presentarles un evento que significa mucho para nosotros. Es un pensamiento crítico y el arte de la palabra. Quiero extender mi más cálida bienvenida a todas las autoridades, profesores, invitados especiales y apreciados estudiantes. Agradezco a todos los asistentes por acompañarnos en este día significativo y los invito a disfrutar de esta muestra de oratoria llena de elegancia. Que las programaciones por celebrarse el Mes de la Cultura fortalezca nuestra identidad pasajeña y nos permita celebrar con orgullo lo mejor del arte ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Si necesitas muchas palabras para expresar lo que tienes en mente, piénsalo más. Por ello se necesitan 2 años para aprender y hablar y 60 para aprender a callar. Seguimos nosotros con nuestro evento. Es el turno de llamar a nuestro concejal César Prado Aguilar también para que exprese unas palabras en representación del señor alcalde, que por motivos de trabajo no está ausente. Lo vamos a esperar un ratito para ver si viene también. Muy buenos días con todos, jóvenes estudiantes, padres de familia, compañero concejal Raúl Parra, compañera jefa de Cultura y Deporte. Decía nuestra jefa, le daba la más cordial bienvenida a este acto importante a nombre del señor alcalde Giovanni Coronel, que por motivos a su responsabilidad está ausente de este evento importante. Es una verdadera satisfacción estar presente en esta muestra de oratoria que reúne a estudiantes de diferentes planteles del Cantón Pasaje. Vernos aquí frente a un público me llena de emoción, porque con valentía van a desafiar ese miedo y expresar emociones y a envolvernos en una mañana especial. A veces quizás no entendemos que con nuestra voz somos capaces de mover corazones, de construir ideas y desafiar
a varias barreras que a veces nos limitan por esos miedos. Hoy los invito, jóvenes, a que frente a este público que va a presenciar su talento, lo hagan con seguridad y confíen en ustedes, porque estoy seguro que entre ustedes estará mañana la futura concejal, alcalde y quién no diría, el próximo presidente de la República. Así que ánimo, jóvenes, que el futuro es de ustedes. Muchas gracias. Y hoy que estamos celebrando el mes de las artes, hoy esta muestra de oratoria, donde celebramos el pensamiento crítico, quisiera hacer una reflexión chiquita, ya que en las redes sociales he visto que a las fiestas de pasaje se las nombra como cultura. No, señores, ustedes jóvenes, hoy que están presentando esto de oratoria, ustedes son cultura. Lo que pasamos, la muestra de música nacional, eso es cultura. Los momentos cívicos, eso es cultura también. Entonces queremos hacer ese llamado a reflexión, que la cultura es todo, nuestras tradiciones, el desfile estudiantil, el pregón de fiestas, las fiestas patronales del 15 de noviembre. Eso, señores, es cultura. Seguimos nosotros con el evento y queremos, llamar a los participantes, porque vemos que hay muchos participantes que el día de hoy quieren demostrar, quieren expresarse, quieren decir lo que se piensa, lo que se dice. Por eso ya nosotros llamamos a nuestro primer estudiante, participante, Brito Arias Isi Casandra, Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa León. La recibimos con fortísimos aplausos. El tema que estamos diciendo es Día Nacional de la Cultura. Buenas tardes, damas y caballeros, queridos compatriotas. Permítanme comenzar con una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino una reflexión profunda. ¿Qué sería de un pueblo sin cultura? Sería como un árbol sin raíces, como un río sin cauce, como una voz que no encuentra eco. Sería simplemente un vacío, porque la cultura, señoras y señores, no es solo el arte que admiramos o la música que bailamos, es la esencia misma de nuestra identidad, es el alma colectiva de nuestra nación. Cada 9 de agosto, Ecuador se detiene por un instante para mirar hacia adentro, recordar y celebrar el latido profundo de su espíritu. El Día Nacional de la Cultura no es una fecha cualquiera, es el testimonio de nuestra historia, de nuestra lucha, de nuestra diversidad. Es la proclamación orgullosa de que somos un país que pese a las adversidades ha decidido preservar su memoria y proyectar su creatividad. Retrocedamos en el tiempo, año 1941. Ecuador atraviesa por una de sus horas más oscuras tras el conflicto bélico con el Perú. Las heridas del alma nacional eran profundas, la moral resquebrajada. Pero fue entonces cuando una voz serena pero firme se levantó para sembrar esperanza. Fue la voz de Benjamín Carrión, intelectual, visionario, soñador,
Él comprendió que la reconstrucción del país no pasaba únicamente por lo político o lo económico, sino sobre todo por lo cultural. Así, el 9 de agosto de 1944 nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo el Decreto Ejecutivo 707, gracias al impulso del presidente José María Velasco Ibarra. Aquella casa, más que ladrillos y columnas, fue desde sus cimientos un templo para la memoria, un faro para la creación, una trinchera para el pensamiento. Allí nacieron voces, se tejieron sueños, se dibujaron futuros. Hablar de la cultura ecuatoriana es sumergirse en un universo multicolor y multisonoro. Es recorrer los paisajes andinos, sentir el calor del litoral, respirar la selva amazónica y escuchar el susurro del viento en Galápagos. Es ver danzar al pueblo tabalo con su música ancestral. Es palpar el arte de los talladores de San Antonio de Ibarra. Escuchar los versos de Jorge Enrique Adou, la voz firme de Dolores Tacuango. Es sentir el sabor de nuestras costumbres en cada plato típico, en cada feria, en cada celebración popular. Porque en Ecuador la cultura no solo habita en los museos o en los libros, sino que camina por las calles, se canta en las plazas, se hereda en las cocinas, se aprende en las comunidades. No olvidemos que la cultura también ha sido una forma de resistencia, ha sido trinchera frente a las dictaduras, consuelo frente a las injusticias, fuerza frente al olvido. Cuando las voces han querido ser silenciadas, el arte ha gritado. Cuando los derechos han sido negados, la palabra ha florecido. Hoy, más que nunca, debemos entender que la cultura debe ser utilizada como una herramienta de transformación, porque no hay desarrollo verdadero sin cultura, no hay educación completa sin arte, y no hay ciudadanía crítica sin memoria. Por eso, en 1975, bajo el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se institucionalizó el 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura. Ese mismo año nació el Premio Nacional Eugenio Espejo, la más alta distinción que el Estado ha otorgado a quienes han consagrado su vida a las letras, la ciencia y el arte. Hombres y mujeres que con su talento han engrandecido nuestra patria y han puesto el nombre de Ecuador en lo más alto. Hoy, más que nunca, debemos entender que la cultura no es un lujo ni una simple celebración folclórica. La cultura es política, es economía, es educación. La cultura es bienestar emocional, es desarrollo sostenible, es identidad. Debemos defenderla de la mercantilización, de la indiferencia, del olvido. Debemos garantizar el acceso a ella en todos los rincones del país, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas comunidades, porque cada niño tiene derecho a soñar con ser pintor, músico, poeta, científico o pensador, pero ese derecho
solo será posible si apostamos de verdad por una política cultural inclusiva, equitativa y participativa. Por eso, en cada evento que se realiza el 9 de agosto, cada feria, cada exposición, cada danza, cada recital, no es solo una fiesta, es un acto de reafirmación nacional. Es la manera en la que decimos al mundo, aquí estamos. Somos un país de artistas, de sabios que no olvidan de dónde vienen y hacia dónde van. Jóvenes del Ecuador, la cultura no es algo que deben memorizar, es algo que deben vivir. No esperen encontrarla solo en textos escolares. Está en sus abuelos, en sus calles, en sus sueños. Sean creadores, no repetidores. Sean críticos, no conformistas. Lean, canten, bailen, escriban, pregunten, piensen, porque ustedes son los guardianes del alma de la nación. Y a nosotros como sociedad nos corresponde abrir los espacios, tender los puentes, garantizar los derechos para que esa semilla florezca. Porque cada poema escrito, cada pintura creada, cada obra representada es una victoria frente a la indiferencia. Hoy, al conmemorar el Día Nacional de la Cultura, no basta solo con aplaudir. Debemos comprometernos a defender lo nuestro, a conocer nuestras raíces, a valorar nuestras tradiciones, a impulsar la creación contemporánea y, sobre todo, a respetar la diversidad cultural que nos constituye. Porque Ecuador no es una sola voz, ni un solo rostro. Es un coro de pueblos, una paleta de colores, un entramado de memorias. Y en esa diversidad está nuestra mayor riqueza. Hoy, más que nunca, recordemos las palabras de Benjamín Carrión, quien dijo: hacer de la patria una potencia cultural es el acto más alto del patriotismo. Y con ese sueño en el corazón, levantemos la voz, no solo para hablar del pasado, sino para construir el futuro. Porque mientras exista un ecuatoriano que cante, baile, escriba o sueñe, la cultura seguirá viva. Y con ella seguirá viva la esperanza del Ecuador. ¡Viva la cultura! ¡Viva el arte! ¡Viva el Ecuador! Gracias. Fabuloso, sensacional, nuestra primera participante, realmente fabuloso. Eso es hacer cultura. Seguimos nosotros presentando realmente estas muestras de oratoria. Queremos llamar al representante del Colegio Bachillerato Carmen Mora de Encalada, Diego Alejandro Acurio Martínez. Tema: Día Nacional de la Cultura. Listo. Aplauso. Concejales del Cantón Pasaje, estimados organizadores, compañeros y compañeras estudiantes y público en general, muy buenos días. Mi nombre es Diego Acurio Martínez y tengo el honor de representar con mucho orgullo a la unidad educativa Carmen Mora de Encalada. En esta mañana me dirijo ante ustedes para compartir
una reflexión sobre el Día Nacional de la Cultura. Un pueblo sin cultura es un pueblo que ha perdido el alma. Benjamín Carrión. El tema que nos convoca hoy es vital, porque la cultura no es un recuerdo, es el alma viva de los pueblos, la energía que impulsa el desarrollo, construye identidad y transforma realidades. Hoy no estamos aquí solo para rendir homenaje al arte o a las costumbres. Hoy celebramos algo más profundo, la esencia del Ecuador, un espíritu diverso, valiente, creativo y rebelde, que habita en cada rincón de nuestra patria. Hablar de cultura es hablar de una mezcla palpitante de historias que dialogan entre lo ancestral y lo moderno, entre lo indígena y lo mestizo, entre lo rural y lo urbano. Es hablar de identidad, sí, pero también de dignidad, de resistencia y de esperanza. Es preguntarnos con honestidad, ¿estamos cuidando la cultura como se merece? La cultura no se impone, se transmite, no se hereda por decreto, se cultiva en la vida cotidiana, en cada canto, en cada lengua, en cada tejido o danza, se expresa una manera única de ver el mundo. Y esa diversidad es nuestro mayor tesoro. Detengámonos a descubrir qué hace tan valiosa a nuestra cultura. Ecuador es pequeño en territorio, pero inmenso en su riqueza cultural. Aquí conviven 14 nacionalidades indígenas, una herencia afroecuatoriana vibrante y una identidad mestiza que une pasado y presente. Nuestra cultura no se expresa solo en castellano, late también en quichua, en shuar, en nahuatl, en sáchila. Son voces de la tierra, lenguas vivas, ecos profundos de la Pachamama. Sin embargo, seguimos enfrentando desafíos. ¿Cuántos artistas entregan su alma al arte y aún así viven en el olvido? ¿Cuántas raíces culturales estamos cortando, creyendo erróneamente que ya no tiene lugar en el presente? Cuando un pueblo pierde su cultura, no solo pierde su pasado, pierde su voz, su presente y su destino. Por eso, desde las instituciones públicas, privadas y autónomas, es urgente invertir en centros culturales y crear espacios permanentes donde mes a mes se pueda celebrar y compartir nuestra riqueza cultural. Hoy no basta con aplaudir nuestra identidad.
Tenemos que defenderla, compartirla y, sobre todo, vivirla cada día. Porque la cultura no es un recuerdo del ayer, es una historia en movimiento, una construcción colectiva que no debe quedar en el olvido. Que este día represente un compromiso profundo con lo que fuimos, con lo que somos, con lo que aún podemos llegar a ser. Porque sin cultura no hay nación que viva. Y sin memoria, ningún futuro tiene raíces. En conclusión, la cultura es y será la herramienta tangible que nace de las ideas y costumbres, que entrelaza el pasado histórico con el presente de los pueblos, que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, sin perder nuestra identidad y el derecho a ser un pueblo libre, con dignidad y con voz. Señoras y señores. Sensacional el arte de la palabra. Eso es cultura. Seguimos nosotros disfrutando realmente de este evento de oratoria. A quienes escribimos, a quienes hablamos, nos fascina. El turno de presentar a la unidad educativa particular Manuel González. Participa Ray André Espinosa Quesada. Perfecto. Muy bien, unos aplausos para recibir a nuestro siguiente participante. Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser en cambio una potencia cultural, nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Benjamín Carrillo. Buenos días, distinguidas autoridades y público presente. Yo soy Ray Espinosa y hoy vengo a representar a la unidad educativa Dr. Manuel A. González y vengo a disertar el tema del Día Nacional de la Cultura. Quiero expresar el conocimiento que he adquirido sobre este y así transmitirlo a ustedes para motivarlos a que practiquemos lo que nos hace ecuatorianos, lo que tenemos para representar al mundo ante todas las potencias mundiales y ante el resto de personas que vengan a visitar a nuestro país. Por eso, quiero primero ponerles un poco en contexto, explicando sobre cómo nace el Día de la Cultura. Pues esto empieza a partir de la Guerra del 41. En sus finales, el político y periodista Benjamín Carrión decide reivindicar la dignidad del país, fundando así la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que como bien muchos sabremos, nos ha apoyado significativamente y ha sido una parte esencial para difundir nuestra identidad. Pero esto realmente nos ha ayudado y nosotros hemos aportado a esta. Por eso es que el presidente José María Velázquez Ibarra toma esta idea y la hace posible. Y nosotros hemos admirado esta cultura, aunque no se la ha reconocido como se debe. Es por ello que luego en 1975, el político ha decidido dejar su legado y el general Rodríguez Lara, presidente de aquella época, ha decidido festejar y reconocer el valor que esta cultura tiene para ofrecer. Por eso es que mediante el decreto número 677 decide que cada 9 de agosto vamos a celebrar nuestra identidad, el mes de las artes de agosto. Por ello, tenemos que conocer bien sobre qué es agosto,
¿Es solo un mes para dibujar? ¿Un mes solo para cantar? ¿O solo para orar? No. Este mes se compone de participar activamente y para promocionar la identidad, demostrar cómo vive un ecuatoriano y cómo es que lo puede representar. Nosotros tenemos a disponibilidad todas las herramientas que nos ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también denominada por sus siglas, la CCE, que nos ha proveído de varios talleres y varios trabajos artísticos para poder demostrar lo que valemos, poder conocer cuál es nuestro camino, cuál es nuestra disponibilidad de herramientas para poder seguir y demostrar así al mundo lo que somos. Por ello, es que yo los invito a reconocer su cultura, porque no puede ser de que vivamos en un país donde todos vivan más en la internet que en su país. Los extranjeros conocen más de nuestra cultura y la aprecian mejor que nosotros. Nosotros debemos conocer que ellos también tienen su cultura, pero lo que no tienen es las partes endémicas de nuestro país, que nosotros podemos promocionarlas a través de este medio y aún así seguimos siendo un país nativo, que siempre vamos a tener a disponibilidad todas las herramientas y que no las aprovechemos, no puede ser posible. Quiero que todos conozcamos lo que podemos ser capaces. Nuestra cultura tiene varias lenguas, tiene varias personalidades, porque una persona, un ecuatoriano, puede ser todo lo que quiera. Puede ser desde poeta, político, a presidente, solo si se lo dispone. Nosotros debemos conocer bien que nuestro país siempre va a estar presente en todos lados, y mejor aún si lo apoyamos. Hemos tenido varios ejemplos, como nuestra ecuatorianidad de la selección, nuestros poetas, escritores e incluso nuevos cantantes que han demostrado lo que tienen, han demostrado el sentimiento ecuatoriano que llevamos todos y lo hemos cargado por siempre. Tenemos que también conocer que las futuras generaciones están por venir y que nuestra cultura se va a perder en caso de que no la sigamos aprovechando. Es nuestra responsabilidad, como aquellos habitantes de Ecuador, transmitir nuestro mensaje y hacer que las siguientes generaciones conozcan sobre lo que vamos a ofrecer. Porque nuestra cultura, desde que se creó, ha conversado de aquellos temas que siempre han tenido un tema en específico sobre nuestra identidad de aquella conquista española, de cómo nos hemos forjado desde ahí hasta la actualidad y de cómo el ecuatoriano ha progresado y evolucionado. Porque si nosotros nos envolvemos en nuestro país, en nuestro lugar, nuestro hábitat, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué decimos? Si tal vez tengamos que hacer una exposición, nos aterra, pero expresar no está mal. Expresar es lo que nos hace un ecuatoriano, una persona que sabe lo que es y que conoce bien su identidad. Por eso, ¿qué tal si hoy venimos aquí a escuchar? ¿Y por qué no ir luego a nuestra casa y a emprender todo lo que hemos conocido? Todo el pensamiento que hemos adquirido de aquellas personas que han convertido nuestra cultura en excelencia. Como Benjamín Carrión, que tanto se esmeró por hacer de nuestra cultura lo mejor y que varios ecuatorianos la reconozcan. Por ello es que la CCE nos ha dado toda la posibilidad y nosotros tenemos que seguir apoyándola. Tenemos la posibilidad de ser una de las potencias mundiales, aunque no sea, como bien se dice, económicamente o militar. Pero la cultura es lo que nos va a salvar. Nuestras Islas Galápagos no las tienen en ningún lugar. Y eso
debemos aprovecharlo, utilizar los medios que hemos dicho para poder promocionarlos y no solo adquirir la cultura de otros países, porque eso está afectando a las otras generaciones que ya están, las más recientes. No puede ser que nosotros estemos siempre al pendiente de lo que pasa en Estados Unidos o que pasa en España, pero no de lo que pasa en nuestro país. Aquellos niños están conociendo más de las culturas que no pertenecen aquí. Tenemos varias identidades, 14 etnias. ¿Y por qué no conocerlas también? ¿Por qué dejar que desaparezcan? Cuando nosotros podemos ser quienes los salven. Nosotros podemos ser aquellas personas que un día les pregunten, ¿quién eres tú? Y nosotros respondamos orgullosamente, y somos ecuatorianos. Porque nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de ser mejor de lo que ya somos actualmente. Porque el ecuatoriano siempre va a progresar. Y eso es lo que lo caracteriza. Porque nosotros tenemos el don, solo que no los conocemos. Y es por ello que los invito a participar en estos talleres para que desarrollen su cultura, busquen qué es lo que les llama la atención y qué es lo que quieren lograr en un futuro. Por eso, no queremos vender cultura para ser famosos. Tenemos que vender nuestra cultura para ser mejor ecuatorianos, lo que somos, y así ser reconocidos finalmente como un país destacante de América Latina. Por ello, compatriotas, celebremos nuestra cultura y que viva la patria. Muchas gracias. Así es, fabuloso. Nosotros seguimos presentando a nuestros estudiantes que tienen ese don de la palabra, de expresarse. Y eso es cultura, eso es oratoria. Seguimos llamando, es el turno de presentar al Colegio de Bachillerato Ingeniero José Corsino Cárdenas, Freddy Giovanni Vaca Tiritana, del Colegio José Corsino Cárdenas. Así es. Muy bien nos dices. Buenos días, dignas autoridades e invitados especiales. Es para mí un orgullo haber sido invitado a expresarme a tan selecto público. Represento al Colegio de Bachillerato Ingeniero José Corsino Cárdenas. La cultura es importante para el desarrollo e identidad de los pueblos. Según Gabriela Mistral, la cultura no se limita a la acumulación de conocimiento o a la herencia histórica, sino que se manifiesta en las experiencias vividas, en la conexión con la tierra y en la forma de vida de un pueblo. Sabias palabras que denotan elementos como las vivencias e historicidad acumuladas. En pocas palabras, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En 1944, el escritor y diplomático Dr. Benjamín Carrión propuso se enargole una institución que denote y albergue todas las expresiones artístico-culturales en Ecuador. 30 años después, en la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara, decretó el 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura, como símbolo y espacio para reflexionar acerca de la diversidad y la convivencia. Arte, oralidad, fantasía, pintura, música, teatro y letras que al calor del sonido dicen poemas y dibujan las fisonomías de los grandes de la literatura universal. Y es que de la mano de Osvaldo Guayasamín surgieron coloridas pinceladas que posicionaron a nuestro país en el ámbito mundial, con el grito de manos exsangues y rostros enjutos que revelaban largo trabajo
de los pueblos andinos y la pesadumbre del mitallo. Las dulces y tristes melodías de la guitarra y el requinto invocaron al inmortal Julio Jaramillo a entonar poemas embebidos en sonido, con un nocturno de celaje. Tu nombre rememora cada instante. La diafanidad de las palabras surge en la pluma de los maestros del arte escrito. Así, recordamos al escritor de las Catilinarias, don Juan Montalvo Fiallos. Porque las palabras buscan llegar hasta lo más profundo del alma, hasta susurrar al oído un suave te quiero. Y es que al rememorar cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida, ya que por ti la vida me es amada, el día en que tú me faltes me arrancaré la vida. Retrotraemos a nuestra memoria al insigne poeta don Medardo Ángel Silva, concebido como un genio de su tiempo, con su poema El alma en los labios. Nuestro cantón se engalana y enorgullece al tener excelsos representantes de la cultura, artes y letras que han logrado reconocido prestigio e identidad. Isidro Tarpuna, hechos y leyendas del Cantón Pasaje, Machete y Garabato. Recordamos al doctor Rodrigo Flores García, catedrático, ilustre pasajeño, miembro de la Casa de la Cultura, cuya vida ha estado dedicada a compartir conocimientos y a ser baluarte del arte del ímpetu de la pluma. Dignas autoridades, señores del jurado calificador, compañeros estudiantes y público en general, la trama y urdimbre del tejido cultural de nuestro país debe abrazar la inclusión de todas las voces y las artes. Danzantes, músicos y gráficos de letras son parte del legado cultural representativo del pueblo pasajeño, orense y ecuatoriano. Hoy celebramos la existencia de una institución que aglutina a grandes personajes de la historia que han enriquecido y siguen enriqueciendo el bello multicolor mundo de las artes y la cultura. Porque hablar una lengua ancestral, leer un libro, tocar un instrumento musical, moverme al ritmo de los sonidos afroecuatorianos o al son de las flautas y rondadores, generando conciencia social y proponiendo un cambio en el pensamiento crítico respecto a qué estamos haciendo los jóvenes por contribuir a crear una sociedad más culta, una comunidad floreciente y diversa, donde la oralidad no se olvide, sino se transmita. Idea nacida hace 75 años por el escritor y diplomático, un ilustre ecuatoriano, el doctor Benjamín Carrión. ¡Feliz Día de la Cultura, señoras y señores! Fantástico. Nuestros alumnos con ese potencial del arte de la palabra. Y seguimos nosotros presentando. Llamamos a Noblecilla León Otto Daniel, Colegio de Bachillerato Doctor José Ochoa León. Hoy que celebramos nosotros el mes de las artes, lo hacemos con esta muestra de oratoria. Así reiteramos los aplausos para nuestro participante. Regalemos aplausos. Los aplausos son gratis, los aplausos son vitamina y motivación para la persona que va a expresar. Muy buenos días, autoridades presentes, compañeros estudiantes, padres de familia, todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo. Es un honor estar aquí. Quisiera comenzar este día tan importante, este mes que conmemora no solo un día al año. Quisiera
hacerles una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino una reflexión. Quisiera que se pusieran a pensar ustedes, todos los que están aquí, todos los que me están escuchando, los que tengan alguna idea para ustedes, ¿qué sería un pueblo sin su cultura? Una pregunta difícil, ¿verdad? Yo se los diré, sería como un río sin cauce, un camino sin rumbo, una voz que por más que busca, no encuentra un eco, no encuentra en dónde llegar, no encuentra a quién ser transmitida. Y eso, lastimosamente, tenemos parte de culpa nosotros, como ecuatorianos. Nosotros no valoramos nuestra cultura. Para nosotros es muy simple, es algo cotidiano verla día a día y le hemos perdido el valor que tiene, la importancia que tiene sobre nosotros y cómo transmitirla hacia los demás. La cultura antes era inmensa, era algo que más llamaba la atención del Ecuador. Lo sigue siendo, pero no con la intensidad de antes, no con la importancia que nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos y los abuelos de ellos la daban. Porque nuestra cultura es lo que nos identifica a nosotros como ecuatorianos, es lo que nos hace ecuatorianos. Y nosotros hacemos esa cultura, pero últimamente, los últimos años, las últimas décadas, nosotros mismos hemos sido los encargados de ir deshaciendo poco a poco esa cultura que tanto nos representa, esa cultura que ha dado la cara por nosotros y que ha puesto el nombre de nuestro país, nuestro querido Ecuador, en lo más alto. Nos ha hecho potencia cultural, ha hecho que nuestro talento, nuestro nombre, nuestra nacionalidad esté en lo más alto, que sea reconocida por el mundo. Nosotros no la valoramos. Nos importa más la cultura de otro país, que no está mal, somos humanos, podemos sentir curiosidad por las demás culturas, pero tenemos que aprender a valorar y a respetar la de nosotros, porque con ella vamos a llegar al éxito, vamos a hacer que el nombre del Ecuador, en lo alto que está, esté más alto. Todos los que están aquí presentes están apoyando con su granito de arena al escuchar, todos los participantes que se han puesto hoy sobre esta tarima, que han tenido el valor de expresarse, que han sido capaces de decir lo que sienten, lo que han visto y transmiten mediante este concurso, mediante esta presentación de oratoria, son quienes apoyan a la cultura. Todos los que están aquí presentes, los que nos oyen, somos las personas que demostramos que nuestra cultura importa, que todavía es nuestra identidad y nosotros tenemos que volver a reconstruirla. Somos la parte fundamental del Ecuador, somos sus habitantes, somos quien va a controlar la cultura, quien la demuestra, quien la grafica, quien la pinta, quien la escribe, quien la canta. Nosotros somos los encargados de que nuestra cultura siga perdurando por más y más años, siga creciendo, llegue a más rincones de nuestro propio país. Porque, aunque no lo crean, aunque seamos un país pequeño, tenemos una cultura inmensa. Tantos países dieran lo que sea para tener las mismas culturas que tiene nuestro Ecuador. Pero nosotros que vivimos aquí no la valoramos. Preferimos ir a otro país. Muchas personas han ido a otro país y no han terminado de conocer el suyo propio. No valoran las artes culinarias que tenemos, la música que tenemos, las poesías, los libros que tenemos, no los valoran. Prefieren escoger, escuchar, leer lo de otros países. Y vuelvo y repito, no está mal, pero lo que tenemos que tener en primer lugar es lo de nosotros, nuestras raíces, lo que nosotros fundamos, lo que nuestros antepasados crearon. Tenemos que valorarlo y hacer que perdure hacia nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que nuestra cultura siga viva por años, siglos, para que nuestro nombre, el nombre de nuestro país, nuestro querido Ecuador, siga perdurando, cada vez sea más conocido. Nosotros somos bendecidos, somos Ecuador, somos la mitad de la tierra. ¿Cuántas personas no han querido venir a visitarlo? ¿Cuántos extranjeros han venido y han quedado fascinados por nuestra cultura, nuestra música, nuestros poemas, nuestros libros, los autores que han puesto sangre, sudor y gloria para que esos libros sean conocidos aquí, en nuestro Ecuador y fuera? ¿Y cómo olvidar a uno de los máximos exponentes del pasillo ecuatoriano, Julio Jaramillo,
¿Quién no recuerda su historia? Él cuántas veces luchó, cuánto tuvo que sacrificar para que su música sea puesta en la radio, cuántas noches estuvo rogando, pero al fin y al cabo lo consiguió, porque él tuvo el valor que muchos no tenemos de seguir insistiendo, buscar caminos donde otras personas no quieran. Él estuvo ahí, siguió insistiendo hasta que lo consiguió. Y todos sabemos su historia, todos lo conocemos. Él dominó nuestro país, llegó a cada rincón de cada ciudad grande o de cada comunidad pequeña. Y no solo aquí, hizo historia en todo el mundo. ¿A cuántos países visitó? ¿A cuántas otras culturas no dejó inspirada con sus melodías, con sus poesías llenas de música? ¿Quién no lo ha escuchado? Temas como Reminiscencias, Nuestro Juramento, No me toquen ese vals, miles y miles de creaciones literarias que hacen que nuestro país esté en lo más alto. Por eso, hoy que estoy aquí, que tengo el honor de hablarles y que ustedes me están escuchando, los invito. ¿Quién de ustedes siente que tiene un talento? Y en verdad lo tiene. Todos tenemos algo que nos hace único, pero la sociedad nos opaca. No porque fallen una vez es que ya no puedan hacerlo. Piensan que las personas que se presentaron aquí, que yo hoy no tuve miedo de salir, lo tuve, pero tuve el valor también de estar aquí, de expresarles lo que siento, lo que nuestro país vale, lo que nuestra cultura a lo largo de los años ha conservado y que nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Por eso los incito. Hay personas que escriben por hobby, pero que nunca se tienen el valor de mostrárselo a alguien más. Y ahí se están perdiendo grandes artistas, personas que tienen una voz melodiosa, pero que no cantan con nadie más. Personas que tienen un arte en las manos para dibujar sobre lienzos, para crear vasijas. ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad porque nuestra sociedad, gracias a los estereotipos, las ha calificado de inservibles por cometer un error? No por cometer un error no vamos a poder hacerlo. Las personas que no se rinden y perseveran son las que han logrado el éxito, las que han puesto el nombre de nuestro querido Ecuador en lo más alto. Y nosotros somos los encargados, esta generación y la próxima, de hacer que ese nombre siga en lo más alto. Y si podemos hacerlo escalonar un poco más, es nuestro deber y tenemos derecho a hacerlo. Porque somos ecuatorianos, nos tenemos que apoyar entre nosotros, no ponernos trabas, sino cuando uno cae, darle la mano para que se levante. Porque no solo él va a brillar nuestro nombre, el nombre de nuestro país. Vamos a poder decir con orgullo, sí, yo soy de Ecuador. ¿Dónde está el pasillo? ¿Dónde están las vasijas? ¿Dónde están las manualidades y los tallos de los artesanos de Ibarra? ¿Dónde estuvo la voz firme de Dolores Cacuango? Donde hay mujeres y hombres con talento que han dedicado su vida a la ciencia, a la investigación, a la poesía. Hay personas que sueñan con ser muy grandes y eso lo van a lograr porque todo lo que soñamos lo podemos hacer. Démonos las manos entre nosotros mismos como ecuatorianos para que nosotros logremos que este país tenga éxito, que la esperanza no muera, que sigamos día a día luchando pese a las adversidades que tengamos. Tenemos que estar ahí porque es nuestro deber como ecuatorianos, como gente que no se rinde. Un pueblo pequeño que sabe de dónde viene, sabe lo que ha sacrificado y sabe lo que va a poder lograr si sigue haciéndolo. Un pueblo decidido, que no le tiene miedo a nada, que va a hacer lo posible para lograr el éxito de ese pueblo y de todo el Ecuador. Sin más que decirle, doy gracias por poder estar aquí, por poderles transmitir esta importante idea, darles mi opinión y darles esperanza a las personas que tienen ese talento, pero que no se animan a mostrarlo a los demás. No teman en fracasar, no teman en cometer un error. Somos humanos, todos lo vamos a hacer, pero el éxito se alcanza a quienes, aunque cometan errores, aunque tengan miedo, se levantan, siguen al frente, hacen cara a la adversidad, le ponen el pecho a las balas y siguen adelante, siguen caminando. Porque no importa si tu nombre está entre los primeros, lo que importa es que el nombre de nuestro Ecuador esté en lo más alto y sea el que más brille. Sin más que decirles, que viva la cultura, que viva la patria y que viva el Ecuador. Así es, nosotros seguimos presentando el evento
de Oratoria y llamamos a Laura Mena Alvarado, Unidad Educativa Particular Ángel Baldomero Nava. Los aplausos, por favor. Regalemos aplausos. Motivación de la persona que va a ofrecer. Distinguidas autoridades educativas, estimados docentes, queridos compañeros y compañeras y público en general, reciban un cordial saludo y respetuoso en este día tan significativo. Soy la cadete Laura Mena Alvarado del primer año de bachillerato y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Particular Baldomero Nava. Hoy me presento ante ustedes con el corazón lleno de orgullo y la voz cargada de responsabilidad para rendir homenaje a uno de los pilares más fundamentales de nuestra identidad nacional, la cultura. Porque cuando hablamos de cultura, hablamos de raíces, de memoria, de legado. Hablamos de lo que fuimos, de lo que somos y lo que aspiramos a ser como nación. ¿Qué seríamos sin cultura? Seríamos hojas secas arrastradas por el viento de la historia, sin rumbo, sin pertenencia, sin legado. Por ello, este Día Nacional de la Cultura no debe ser solo una conmemoración simbólica, sino un compromiso activo de nuestras tradiciones, nuestras lenguas, nuestras manifestaciones artísticas y nuestra memoria colectiva. Como ecuatorianos, tenemos el privilegio de contar con una pluralidad cultural admirable, pueblos originarios, expresiones afrodescendientes, mestizas y montubias, costumbres de la sierra, Amazonía, costa y Galápagos. La escuela y la comunidad educativa tienen un papel muy esencial en este proceso. No se trata solo de enseñar historia o a realizar actos cívicos. Debemos vivir la cultura, integrarla en el aula y participarla desde la pedagogía crítica. Es un mosaico único que debemos valorar y preservar como ecuatorianos que somos. Y permitir también que nuestros estudiantes no solo sean partícipes ni conozcan su cultura, sino que también sean sus guardianes. Compañeros y compañeras, el Día Nacional de la Cultura es una llamada al corazón, una invitación a que no olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras enseñanzas no se queden en el olvido y sean siempre un reflejo de respeto, valoración y defensa de nuestra herencia cultural. Hagamos de cada día un homenaje a la cultura, porque un país sin cultura es un cuerpo sin alma. Y nosotros somos un país con cultura, con voz, con historia y con futuro. Muchísimas gracias. Así que nosotros seguimos deleitándonos de esta muestra de oratoria gracias a esa motivación que presenta nuestro alcalde Giovanni Coronel Castillo, como siempre apoyando la cultura y el arte. Hoy, mes de las artes, muestra de oratoria. Siguiente participante llamamos al escenario Torres Toledo Aimé Sofía, Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones. La ciencia necesita de la poesía, como el árbol de las hojas y de las flores, como el firmamento de las estrellas. La poesía necesita de la ciencia, como las lianas del cedro que se cuelgan. Es preciso confesar que la poesía es uno de los elementos del espíritu humano y de la inmortalidad. Padre Julio María Matobelle. Muy buenos días, autoridades del cantón,
docentes de las demás instituciones y compañeros estudiantes. Mi nombre es Aimé Sofía Torres Toledo y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones. Es un honor para mí compartirles hoy unas palabras sobre el marco del Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana. Hablar de cultura es hablar de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que aspiramos a ser. Para mí, como joven ecuatoriana, esta fecha no es solo conmemoración institucional, sino es una fecha de reflexión profunda de nuestras identidades, nuestra historia colectiva, del rol que desempeñamos cada uno de nosotros para mantenerla viva y palpitante. El concepto de cultura no es solo algo abstracto o algo simple, no, sino es el alma misma de nuestro país, el reflejo de nuestras memorias y el motor que nos impulsa a nuestro presente y futuro. La cultura es ese tejido invisible que nos une, que nos da sentido a nuestros saberes, a nuestras costumbres y a nuestras expresiones artísticas y lingüísticas. Les confieso algo desde lo más profundo de mi corazón. No desde siempre fui consciente de lo que estamos celebrando hoy, el Día Nacional de la Cultura. Pero a medida que fui aprendiendo de nuestras tradiciones, nuestras expresiones, nuestra gastronomía, nuestra danza, entendí que la cultura no es solo un tema de libros o de museos, sino es una forma de vida que habita en cada rincón del Ecuador. Hoy me paro aquí, enfrente de todos ustedes, no como estudiante, sino una persona que ha ido descubriendo poco a poco y con admiración creciente lo que celebramos hoy. Desde hace mucho tiempo comienza esta historia, desde cuando era más pequeña. Recuerdo a mi abuela cocinando con esas manos tan sabias y tan armoniosas, una receta familiar. Y claro, puedo olvidar a mi abuelo sentado tocando pasillos en su guitarra, inundando la casa de melodías que transmitían una tradición. Por eso, hoy estamos celebrando esta fecha tan importante. La cultura ecuatoriana existe desde hace mucho tiempo atrás, más de lo que hoy es el Ecuador. Pues con la llegada de las culturas precolombinas, llevaron consigo la cultura la chorrera, la valdivia, la cañari, y entre muchas otras más, dejando una huella imborrable en el país. Así, de esta misma manera, me sorprende saber que uno de los pueblos ceramistas más reconocidos en toda América viene de aquí, de las costas ecuatorianas. Muchos pensarán que las esculturas ceramistas no significan nada o no tienen valor. Sin embargo, es todo lo contrario. Significan una tradición, una vida, un sentimiento. Con la llegada de los indígenas, trajeron consigo una organización avanzada política y social e integró las culturas de lo que hoy es el Ecuador. Asimismo, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, surgió una oleada de dolor y de dureza para todos los que vivíamos aquí, porque nos impusieron a seguir una ley, una religión, una forma de vida que no era la nuestra, a base de discriminación y de violencia. Pero me sorprende bastante saber que todos esos pueblos que fueron retenidos ahí, pudieron seguir adelante y llevar la cultura en alto. Así surgió la cultura mestiza, que es de lo africano, de lo indígena y de lo europeo. Y lo digo del africano, porque llegaron desde otros países esclavizados nuestros hermanos los afrodescendientes, aportando consigo su danza, su gastronomía y su conocimiento ancestral. Entonces, cuando hablo de cultura ecuatoriana, no hablo solo de algo rígido y duro, sino hablo de una mezcla viva y resiliente. Con el tiempo, en el siglo XIX, surgió el proceso de independización, pero esto no solo nos había bastado con separarnos políticamente de España, sino que teníamos que pensar en nosotros como un país, en nuestra narrativa propia. Así surgieron figuras como Eugenio Espejo, quien no solo fue un médico y periodista, sino fue un pensador y visionador de la equidad, la libertad y de la justicia social en el Ecuador. ¿Y cómo no darle razón a esta figura tan importante? Porque en un lugar donde no hay cultura, no hay conciencia, y donde no hay conciencia, no hay cambio.
En el siglo XX hubo un cambio que marcaría un antes y un después en la cultura ecuatoriana, puesto que el 9 de agosto de 1944 se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta institución fue visión del escritor Benjamín Carrión, quien pensaba que la cultura tenía que ser accesible para todos sin importar su etnia, su clase social o su religión. Por eso, en esta fecha emblemática, cada 9 de agosto celebramos con orgullo el Día Nacional de la Cultura. Y también es para recordar que Ecuador no es solo un país de biodiversidad, de pueblos y de paisajes asombrosos, sino es un lugar donde la poesía surge de la tierra. Los teatros te hacen reflexionar. La historia es una infinidad de paisajes y de pinturas. Por eso, me parece algo sumamente importante decirles hoy. La cultura no solo viene de los grandes artistas o de las esculturas famosas, sino viene de lo cotidiano, de lo sencillo. Desde la señora que vende tamales a la vuelta de la esquina, hasta la niña que escribe poemas en quichua, y el niño de la comunidad afroecuatoriana que aprende a bailar la bomba para volverse un artista. Por eso, hoy me paro aquí al frente de ustedes, como hija de esta tierra, como parte de esta generación y como estudiante, para decirle que nuestro rol es fundamental y urgente, puesto que debemos aprenderlo con valor y a profundidad y expresarlo con emoción. En resumen, esta fecha no es solo una más en el calendario, sino es una para recordar nuestra vida, para recordar lo que podemos llegar a ser. Por eso me paro aquí enfrente de todos ustedes, con esperanza, con respeto y con emoción. Con respeto por todas esas personas que han hecho que se siga resguardando la cultura y siga reviviendo. Con emoción por todo lo que he aprendido y con esperanza por lo que estamos dispuestos a llegar. Porque en un lugar donde haya memoria, donde haya arte y donde haya palabra, la cultura ecuatoriana siempre seguirá viva. Muchas gracias. Fabuloso, fabuloso. Estamos nosotros en la muestra de oratoria. Hoy que celebramos nosotros el mes de las artes, que nos hemos degustado con música nacional, con recital. Hoy con oratoria y realmente fantástico. Seguimos presentando el evento. Ahora tenemos la participación de Hernández Parrales Darlis Luciano. Él es del Colegio de Bachillerato 10 de agosto. Lo recibimos con fuertísimos aplausos a nuestro estudiante que viene a devorarse al público hoy en esta muestra de oratoria. ¿Se han imaginado un país sin música, sin danzas, sin historias que contar? Ese sería un país sin cultura y por lo tanto sin alma. Muy buenos días, autoridades presentes, estimados docentes, queridos compañeros y público en general. Me presento, soy Darlis Hernández, estudiante de primero bachillerato informática de la unidad educativa 10 de agosto y hoy me siento muy honrado de poder dirigirme a ustedes para hablar de un tema que nos une, nos identifica y nos llena de orgullo. El Día Nacional de la Cultura. Cada año, en el mes de agosto, conmemoramos esta fecha para recordar que la cultura es mucho más que arte o tradición. Es identidad, historia y futuro. La cultura está en nuestras costumbres, la música, la literatura, la gastronomía, pero también está en la forma en la que pensamos, sentimos y convivimos como sociedad. Hablar de cultura es hablar de memoria y pertenencia, es comprender que todo pueblo que olvida su cultura pierde su esencia y que valorarla es la base para construir un futuro sólido y con identidad propia. En Ecuador, la cultura ocupa un lugar fundamental. El 9 de agosto de 1944, en Quito, nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, una institución creada con el firme propósito de preservar, difundir y fortalecer las manifestaciones culturales y patrimoniales del país. Su fundador, Benjamín Carrión, fue un intelectual lojano, escritor y diplomático, convencido
de que la cultura era el arma más poderosa para combatir la pobreza, la ignorancia y la injusticia social, porque a través de ella los pueblos desarrollan pensamiento crítico y fortalecen su identidad. En esta misma línea, quiero citar al escritor y poeta Jorge Enrique Adón, uno de los más grandes exponentes de la literatura ecuatoriana, quien consideraba que la cultura es el espacio donde se almacenan la memoria colectiva de los pueblos. Él, en sus ensayos y discursos, defendió la idea de que todo pueblo que desconoce su historia estaba condenado a repetirla y a perder su esencia. Para Adón, el arte y la literatura son armas pacíficas de transformación social, porque nos invitan a cuestionar la realidad, a rescatar la identidad y a unir la sociedad a través de la palabra y la creatividad. Por su parte, Raúl Pérez Torres, periodista, escritor y ex ministro de la Cultura del Ecuador, ha insistido en que la cultura debe entenderse como un derecho y no como un privilegio. Él, en su labor pública y literaria, defendió la democratización del arte, así buscando que llegue a todos los sectores de la sociedad y no solo a las élites. Pérez Torres sostenía la idea de que la cultura era una herramienta indispensable para construir la ciudadanía, porque fomentaba valores como el respeto, la solidaridad, la diversidad. Además, recalcaba que proteger las lenguas, tradiciones y manifestaciones artísticas es tan importante como impulsar la literatura y las artes académicas, ya que ambas son pilares fundamentales de la sociedad. Desde entonces, este día nos invita a valorar nuestra diversidad, ya que somos un país pluricultural y multiétnico, donde conviven pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos. Cada grupo humano aporta su propia lengua, vestimenta, danzas, música, gastronomía y cosmovisión, así formando un mosaico de identidades que nos hacen únicos ante el mundo. Esa es nuestra verdadera riqueza, pero esta riqueza no debe solo quedarse en fiestas o en recuerdos de libros de historia. Hoy, más que nunca, debemos proteger nuestras raíces de la globalización y la pérdida de valores culturales que poco a poco nos pueden ir alejando de lo que verdaderamente somos. La cultura no es algo estático, se transforma, evoluciona y se enriquece de generación en generación. Por eso, nuestro papel como jóvenes es fundamental. Debemos ser guardianes de la historia, aprender de nuestros antepasados, pero también debemos innovar y crear para que la cultura siga viva y acorde a nuestro tiempo. Defender la cultura es defender la libertad de expresión, la diversidad y la memoria colectiva. Porque un país sin cultura es un país sin alma, pero un país que promueve y protege su cultura es un país que avanza con dignidad, humanidad y justicia. Hoy, quiero invitarlos a todos ustedes a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para valorar y proteger nuestras raíces? Podemos hacerlo desde lo sencillo, participando en actividades culturales, aprendiendo de nuestras tradiciones, respetar y transmitiendo lo que significa ser ecuatoriano. Celebremos con nuestras tradiciones, fomentemos el respeto a la diversidad y comprometámonos a ser ciudadanos que nunca olviden de dónde vienen y a dónde quieren llegar. Porque la cultura no solo se celebra, la cultura se vive, la cultura se protege, la cultura se lleva en el alma. Muchas gracias. Así es, y seguimos nosotros presentando el evento de muestra de oratoria. No se olviden que al finalizar el evento vamos a entregar las medallas a todos los participantes que lo están haciendo de una forma excelente. Bueno, y seguimos nosotros presentando a los participantes. Es el turno ahora de presentar a Remache Josías Samuel, Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa León. Lo llamamos al escenario, por favor. El Ochoa León ha tenido sus representaciones respectivas dentro de... Recordarles que no estamos en concurso, sino estamos en una muestra de oratoria.
Sí, ahí está. Damas y caballeros, distinguidas autoridades, queridos compatriotas, permítanme comenzar con una pregunta que no necesita una respuesta inmediata, sino una reflexión profunda. ¿Qué sería de un pueblo sin cultura? Sería como un árbol sin raíces, como un río sin cauce, como una voz que no encuentra eco. Sería simplemente un vacío, porque la cultura, señoras y señores, no es solo el arte que admiramos o la música que bailamos, es la esencia misma de nuestra identidad, es el alma colectiva de nuestra nación. Por eso, cada 9 de agosto, Ecuador se detiene por un instante para mirar hacia adentro, para recordar y celebrar el latido profundo de su espíritu, el Día Nacional de la Cultura. No es una simple fecha, es el testimonio de nuestra historia, de nuestra lucha, de nuestra diversidad. Es la proclamación orgullosa de que somos un país que, pese a nuestras adversidades, ha decidido preservar su memoria y proyectar su creatividad. Retrocedamos en el tiempo. Año 1941. Ecuador atraviesa una de sus horas oscuras tras el conflicto bélico con el Perú. Las heridas del alma nacional eran profundas, la moral resquebrajada. Pero fue entonces cuando una voz serena pero firme se levantó para sembrar esperanza. Fue la voz de Benjamín Carrión, intelectual, visionario, soñador. Él comprendió que la reconstrucción del país no pasaba únicamente por lo político o lo económico, sino sobre todo por lo cultural. Por eso, en 1944 nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo el Decreto Ejecutivo 707, gracias al impulso del presidente José María Velasco Ibarra. Aquella casa, más que ladrillos y columnas, fue desde sus cimientos un templo para la memoria, un faro para la creación, una trinchera para el pensamiento. Allí nacieron voces, se tejieron sueños, se dibujaron futuros. Hablar de la cultura del Ecuador es sumergirse en un universo multicolor y multisonoro, es recorrer los paisajes andinos, sentir el calor del litoral, respirar la selva amazónica y escuchar el susurro de los vientos en Galápagos. Es ver danzar al pueblo tabalo con su música ancestral, es palpar el arte de los talladores de San Antonio de Ibarra, escuchar la voz firme de Dolores Cacuango, los versos de Jorge Enrique Actún y pasillos que desbordan nostalgia. Es sentir el sabor de nuestras costumbres con cada plato típico, con cada feria, con cada celebración popular. Porque en Ecuador la cultura no habita solo en museos o en libros, sino que se encuentran en las calles, se cantan en las plazas, se heredan en las cocinas, se aprenden en las comunidades. No olvidemos que la cultura también ha sido forma de resistencia, ha sido trinchera frente a las dictaduras, fuerza frente a las injusticias, consuelo frente a las dictaduras. Cuando las voces han querido ser silenciadas, el arte ha gritado. Cuando los derechos han sido negados, la palabra ha florecido. Hoy más que nunca, la cultura debe ser vista como herramienta de transformación, porque no hay educación completa sin cultura, no hay ciudadanía crítica sin memoria, no hay desarrollo verdadero sin cultura. Por eso, en 1975, bajo el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, se institucionalizó el 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura. En ese mismo año nació el Premio Nacional Eugenio Espejo, la más alta distinción que el Estado otorga a quienes han consagrado sus vidas a las ciencias, a las letras y al arte. Hombres y mujeres que con su talento han engrandecido nuestra patria, han puesto el nombre de Ecuador en lo más alto. Por eso, la cultura no debe de ser vista como un lujo ni una simple celebración folclórica. La cultura es política, es economía, es educación. La cultura es desarrollo sostenible, es bienestar emocional, es identidad.
Debemos defenderla de la mercantilización de la indiferencia y del olvido. Debemos garantizar el acceso a la cultura a todos los rincones del país, desde las más grandes ciudades hasta las más pequeñas comunidades. Porque cada niño tiene derecho a soñar en ser pintor, poeta, músico, científico, pensador. Y ese derecho solo será posible si apostamos verdaderamente a una política cultural inclusiva, participativa e equitativa. Por eso, cada evento que se realiza el 9 de agosto, cada festival, cada recital, cada danza, no es una simple fiesta, es un acto de reafirmación nacional. Es la forma en que decimos al mundo: aquí estamos, somos un país de artistas, de sabios, de un pueblo que no olvida de dónde viene ni hacia dónde va. Jóvenes del Ecuador, la cultura no es algo que se deba memorizar, es algo que se debe vivir. No esperen encontrarlas en sus textos escolares, se encuentran en sus abuelos, en sus calles, en sus sueños. Sean creadores, no repetidores. Sean críticos, no conformistas. Lean, escriban, bailen, pregunten, piensen, canten, porque ustedes son los guardianes del alma de esta nación. Y a nosotros, como sociedad, nos constituye abrir los espacios, tender los puentes, garantizar el derecho para que esa semilla florezca. Porque cada poema escrito, cada obra representada, cada pintura creada es una victoria frente a la indiferencia. Porque Ecuador no es un solo rostro ni una sola voz, es un coro de pueblos, un entramado de memorias, una paleta de colores. Y en esa diversidad está nuestra mayor riqueza. Hoy, al conmemorar este Día Nacional de la Cultura, no basta con aplaudir. Debemos comprometernos a defender lo nuestro, a conocer nuestras raíces, a valorar nuestras tradiciones, a impulsar la creación contemporánea y a valorar la diversidad cultural que nos constituye. Hoy más que nunca debemos recordar las palabras de Benjamín Carrión, quien dice: hacer de la patria potencia cultural es el acto más alto de patriotismo. Y con ese sueño en el corazón levantamos la voz, no solo para hablar del pasado, sino que para construir futuros. Porque mientras existe un ecuatoriano que cante, baile, pregunte, piense o sueñe, la cultura seguirá viva. Y con ella seguirá viva la esperanza del Ecuador. ¡Viva la cultura! ¡Viva el arte! ¡Viva el Ecuador! Así que con esas palabras motivacionales nosotros seguimos presentando la muestra de oratoria, donde realmente tenemos la participación de 11 instituciones educativas. Ya faltan 2. Así que esperemos un ratito, ¿sí? Llamamos a Pedro Saúl Pedrera Loja, Colegio de Bachillerato Jorge y Casa de Buenavista. Así es. Los aplausos. Presentemos con aplausos a nuestros estudiantes que el día de hoy va a ser gala del arte de la palabra. Hoy les propongo un viaje, no uno que requiera de pasajes, maletas o mapas, sino un viaje al interior de nuestra memoria, para conectarnos con el pasado, con esa esencia que nos une. Que la memoria sea el puente y la cultura el destino. Muy buenos días, distinguidas y honorables autoridades que nos engalanan con su presencia, demás dignidades, compañeros participantes, público en general. Tengan cada uno de ustedes el mejor de los días. En el Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana, no solo honramos el arte o la historia, nos detenemos para honrar y sentir lo que somos. En 1941, tras la amarga pérdida de nuestro territorio en el conflicto con Perú, el alma de la patria estaba rota. El pesimismo se apoderó de nosotros y la vergüenza parecía un destino. Pero fue en ese momento de oscuridad en el que un gigante de nuestra historia, Benjamín Carrión,
se levantó con una visión que trascendió la historia. Su propuesta de crear la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 9 de agosto de 1944 no fue un simple acto administrativo, fue un acto de rebeldía. Su famosa icónica frase, si ya no podemos dar una frontera a la patria, démosle una nueva y más alta cultura. Eso es el fundamento de este día. Nos enseñó que nuestra verdadera fortaleza no está en los límites del mapa, sino en la inmensidad de nuestra identidad, nuestra creatividad y nuestro intelecto. Nos han dicho que la cultura es un libro viejo, es un museo, es una danza olvidada. Pero la cultura no es algo que se guarda, es algo que se vive y se expresa. Es el sabor del encebollado en una mañana de resaca. Es el olor a sal en las redes de un pescador manabita. Es el qué chévere que nos une a todos. Pero, ¿no les parece melancólico que a veces nos alejamos de nuestra propia historia? Que buscamos en otros lugares lo que ya tenemos en nuestra sangre. Nuestra identidad, cultura e historia es algo que no se puede importar ni copiar. Es ahí donde se encuentra nuestra verdadera riqueza y autenticidad. Es por eso que ahora mientras el sol de Pasaje tiñe de oro nuestro horizonte, recordemos que el ser ecuatoriano no es una casualidad, es un honor que nos exige proteger nuestra historia, nuestras raíces y sobre todo la unidad que nos hace invencibles. Porque ser ecuatoriano es algo más que un simple acto. Es la verdadera fortaleza que nos corresponde. Por eso, hay que reflexionar sobre las actitudes que debemos implementar en nuestra vida cotidiana para que la cultura, no desaparezca. Muchas gracias. Así es, y seguimos nosotros. Ahora es el turno de presentar a Paulette Herrero Quirola. Ella representa a la unidad educativa particular Nuevo Milenio. La recibimos con fortísimos aplausos a nuestra siguiente participante, que va a hacer gala del arte de la palabra en esta muestra de oratoria. Pueblo libre de libres y fuertes, de la patria, el honor y el consuelo, en las noches de sangre y de duelo, y en los días de gloria y de paz. Dignas autoridades presentes, autoridades y docentes de las instituciones educativas, compañeros participantes, público en general. Mi nombre es Paulette Herrero Quirola y es un honor para mí dirigirme hacia vosotros en este encuentro cultural, en representación de la unidad educativa particular Nuevo Milenio, a quien orgullosamente represento. Reciban pues un saludo cariñoso y fraterno. Pasaje, a través de los tiempos, ha construido su historia con hazañas y proezas. Desde los inicios de su creación, se ha visto envuelta en leyendas, tradiciones y alegorías. Hablar de Pasaje es hablar de pujanza, de brío y valentía. Su cantonización se remonta al año 1894, cuando el entonces presidente Luis Cordero aprobó la creación de nuestro cantón. Desde ese entonces, Pasaje ha engalanado de gloria a nuestro país. Su nombre, Pasaje de las Nieves, está revestido de historias encantadoras. Una relacionada con el camino real que conducía a la hacienda Chaguana y las inclemencias del tiempo en la zona. Otra menciona que en 1720 los indígenas se trasladaron a zonas altas, dando así origen al caserío de Pasaje de las Nieves. Y una última versión, quizá la más conocida,
que relaciona el nombre con la exclamación de Antonio José de Sucre al pasar por este lugar en el periodo de independencia. Este es un pasaje de las nieves. Pasaje es un lugar mágico, con historia, con misterio, con cultura, con tradiciones y costumbres. Pasaje, en otra época, fue considerado como el segundo cantón en desarrollo y crecimiento. Sus fiestas eran conocidas y reconocidas nacional e internacionalmente. Propios y extraños lo visitaban y se sentían cobijados por la hospitalidad de sus habitantes. Conciudadanos y compañeros estudiantes, hoy nos hemos reunido para hablar de Pasaje y su historia. Pero, ¿dónde queda nuestro compromiso como la nueva generación de pasajeños? Hoy es nuestra oportunidad de demostrarle nuestro amor a nuestra querida ciudad de Pasaje. Los invito a comprometernos a ser estudiantes provechosos, para en un futuro ser los grandes ciudadanos, forjadores de la historia de nuestro querido cantón. Ser los hombres y mujeres que estremezcan la historia con nuevas gestas. Seamos la fértil fragancia, seamos el beso de sal, seamos quien teja su gloria, seamos la brisa del mar. Los invito a entonar conmigo los versos de Víctor Gerardo Aguilar. Salve tierra de tórrida entraña, que en la cuna, sin par del paisaje, diste al mundo el altivo pasaje, hijo augusto del sol tropical. ¡Viva Pasaje! Señoras y señores. Ahí. Así es. Bueno, comunicarles que Paulette Redrogan Quirola fue nuestra mini reina del Cantón Pasaje, hoy ya todo un adolescente. Realmente el tiempo pasa y realmente nos sentimos congratulados de ver que la belleza se la complementa con el arte de la palabra, que es fabuloso. Bueno, en estos momentos vamos a hacer la entrega de las medallas a todos los participantes que realmente han estado fabulosos. Cabe recalcarles que siempre venir, pararse a un escenario, expresar, realmente es de valientes, y todos los chicos lo han hecho de una u otra forma excelente. Llamamos entonces a nuestros concejales y a nuestra jefa de unidad, por favor, para que hagan las entregas respectivas. Vamos a llamar uno por uno. Brito Arias Isis Casandra, Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa León, por favor, llamamos a nuestra representante. Así llamamos a Diego Alejandro Acurio Martínez, Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada. Perfecto, con barra incluida. Llamamos a Ray André Espinosa Quesada, Unidad Educativa Particular Manuel A. González. Perfecto, llamamos a Freddy Giovanni Vaca, Colegio. Llamamos a Laura Mena Alvarado, Unidad Educativa Particular Ángel Baldomero.
Llamamos a Torres Toledo Anie Sofía, Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones. Llamamos a Hernández Parrales Dani Luciano, Colegio de Bachillerato 10 de agosto. Aplausos, regalemos aplausos, son gratis, por favor, para nuestros participantes. Así llamamos a Sichiqui Remache Josía Samuel, Colegio de Bachillerato. Como podemos observar, aquí ya les están entregando las respectivas medallas por la participación en ese, no concurso, sino evento de oratoria que el GAT Municipal de Pasaje está realizando el día de hoy. Llamamos a Pedro Saúl de la Pedrera ciudad Roja, General Luis Larrea Alba. Colegio de Bachillerato Jorge y Casa de Buenavista. Regalemos aplausos, son gratis los aplausos. A ver, he escuchado a través de durante la transmisión de este evento. Así llamamos a nuestra última los participante, estudiantes de los la diversos unidad educativa particular colegios. Nuevo Milenio, los aplausos, regalemos aplausos a nuestros participantes. Pudieron expresar sobre la cultura, diferentes puntos de vista, diferentes definiciones de lo que es la cultura y cómo esta tiene su influencia directa en lo que vendría a ser y no se muevan, la sociedad, por favor, la porque también hay humanidad certificado para las especial de instituciones nosotros educativas, los representantes ecuatorianos. de las instituciones educativas también tenemos los certificados respectivos. Perfecto. Todos entonces, por favor, todos los participantes para la fotito general, ¿no es cierto? Ahora podemos ver cómo cada uno de los participantes se están reuniendo ya entregando Así, las adelante, por favor, un poquito medallas. adelante para que se... un poquito más adelante, sí, para que se pueda apreciar. Perfecto. Los aplausos, por favor, fortísimos los aplausos para nuestros estudiantes que han tenido realmente ese don, el arte de la palabra, expresándose sobre el tema Día Nacional de la Cultura, que fue el 9 de agosto, donde todos los que conformamos la cultura, nosotros lo festejamos. Después de las fotitos nos hacemos para atrás porque vamos a llamar a las representantes de las instituciones, por favor. Y esto sería todo lo para después hacer una general de generales. Este evento. Eso todo para atrásito, por favor. Representante del Colegio de Bachillerato, doctor José Ochoa León. Una de las nuevas actividades por favor, eso, lo que se hace viene a para ser este atrásito. evento por el mes de las artes. Para atrásito, por favor, para presentar muestra a de los oratoria representantes de donde los los colegios. diversos colegios se han presentado. Sí, ya está el Nos Ochoa León para despedimos que por el día de concejal hoy. de la presente. Continuaremos cuando la noticia lo amerite. Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada, por favor, un representante. Representante de la Unidad Educativa Particular, doctor Manuela González, por favor. Regalemos aplausos, son gratis, por favor, regalemos aplausos. Hoy realmente es un evento donde todos son ganadores y todos han tenido esa valentía de expresar el arte de la palabra en el escenario. No se nos vayan, que vamos a hacer la foto general después, por favor. Representante del Colegio de Bachillerato, ingeniero José Corsino Cárdenas, también, por favor. Llamamos del ingeniero José Corsino Cárdenas. Ay, ya se ha ido. Unidad Educativa Particular Ángel Baldomero Nagua, por favor, un representante.
Perfecto, los aplausos respectivos. Se prepara la unidad educativa particular Santísimos Corazones. Ahí está la profesora con el Santísimos Corazones. Muy bien, los aplausos por favor, aplaudamos eso, regalemos aplausos que son gratis. Representante del Colegio de Bachillerato 10 de agosto, profesor. Un profesor, por favor, del 10 de agosto. Perfecto. Del 10 de agosto, muy bien. Del Colegio de Bachillerato Jorge Casa, por favor, un representante. Y un representante de la unidad educativa particular Nuevo Milenio. Regalemos aplausos. Y siempre regalemos que son gratis. Y son motivación para realmente los profesores también que tienen bastantísimo que ver en el apoyo de vuestros estudiantes. Así es. Muy bien, una foto general entonces con todos los profesores. Perfecto. Profesores, estudiantes, una foto general. Solo los profesores, nos dicen ahorita, solo profesores, por favor, para después hacer una con estudiantes y profesores. Solo profesores ahorita. Muy bien. Gracias. Regalemos aplausos. Sigamos regalando aplausos. Realmente esta es la forma de hacer cultura, de hacer arte, de hacer oratoria en el mes de agosto. Todo, ahorita es una foto, por favor, generales de todos, profesores, estudiantes, una sola foto, realmente para guardarla en ese archivo histórico de estas muestras que la estamos motivando, la estamos cultivando y tenemos el apoyo de los colegios, de las escuelas, en todas las muestras que estamos realizando, porque esa es la forma de hacer cultura, con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos de las diferentes instituciones educativas presentes. Señoras y señores, hemos presentado la muestra de oratoria. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad.